Hola, soy Edurne, directora de Planesas. Estamos preparando el curso de Agricultura Regenerativa y en este vídeo voy a enseñarte una de las técnicas que aprenderás durante el curso, el manejo de pollos y conejos en pasto. En Planesas, los pollos y los conejos viven en un prado que está dividido en pasillos. Y movemos los animales diariamente utilizando un sistema de vallas y refugios móviles, como puedes ver en la imagen. Una sola persona puede hacer este movimiento fácilmente y de esta manera evitamos la utilización de maquinaria pesada que puede dañar el pasto y compactar el suelo. Primero movemos los conejos y después ya los pollos que van detrás. El engorde de los conejos se hace en el prado y es 100% a pasto. Para ellos, lo más importante es que los refugios les ofrezcan el máximo de protección. Para los pollos tenemos dos tipos diferentes de refugios móviles, para ofrecerles las diferentes condiciones necesarias para su bienestar. El movimiento diario de los animales nos permite que estos siempre puedan acceder a un pasto limpio, que ofrece al animal el máximo de recursos que el pasto puede dar en las diferentes épocas del año. Por otro lado, de esta manera, el animal se convierte en la herramienta principal para regenerar el suelo y crear un pasto de calidad. Los pollos no son herbívoros, pero comen mucha hierba e insectos que obtienen del prado. Esto puede representar entre el 20 al 30% de su alimentación. El resto lo aportamos nosotros. Una parte importante de la alimentación que nosotros aportamos es en forma de granos de cereal fermentado. Para reforzar la salud de los pollos, añadimos ajo fermentado en el bebedero. También les ofrecemos piedrecitas para facilitar el funcionamiento de la molleja y mejorar la digestión. Y para completar, añadimos una parte de pienso. Ahora que ya hemos logrado una regeneración importante del suelo, este invierno hemos empezado a plantar frutales en este prado para tener otra producción y dar sombra a los pollos en verano.